Las aplicaciones empresariales modernas requieren muchas características, tales como las capacidades de búsqueda, ordenamiento, reordenar datos, columnas, exportarlos, su interacción o integración con Office, etc. Y debemos tener algo muy presente: las aplicaciones hechas con Lightswitch tienen esas características incluidas de forma nativa o de manera predeterminada. Además, las operaciones de datos típicas como agregar, actualizar, guardar y eliminar también están integradas, como la lógica para validar los datos de manera predeterminada, o por lo menos la lógica de validación inicial. Mediante el uso de las características de extensibilidad, podemos cambiar la apariencia de nuestras aplicaciones usando temas, controles personalizados y el uso de extensiones. Ahora, ¿cómo podemos resumir Lightswitch? ¿O cómo podemos llevarnos a hacer un concepto sencillo de lo que es Lightswitch? Lightswitch es simplemente una forma rápida para crear aplicaciones de negocio, tanto para desktop como para la nube. Porque Lightswitch tiene un concepto muy interesante. Él separa dos cosas importantes dentro de una aplicación: los datos, que representan una de las partes más importantes de la aplicación, representando nuestra lógica de negocio, nuestras entidades, nuestras reglas y nuestros orígenes de datos o repositorios, y las pantallas o clientes. Un cliente viene a ser simplemente una reunión de pantallas que interactúan con nuestros datos. Es de esta forma que podemos tener un origen de datos que nos brinda acceso a varios clientes: un cliente desktop, un cliente web rico con Silverlight, o un cliente web incluso con HTML5, que veremos más adelante. Ahora, ¿cuál es el problema que intenta resolver Lightswitch? Lightswitch principalmente intenta resolver el problema principal de repetir código. Repetir código es una de las peores prácticas, o la más buscada de eliminar por parte de los desarrolladores, porque nos permite ser fácilmente susceptibles a errores. Por tanto, esta característica se busca mitigar utilizando Lightswitch. Lightswitch intenta simplificar la forma en la cual nosotros consumimos los datos, de manera que nosotros solo tengamos que indicar el origen de datos que queremos consumir, llámese una base de datos local en SQL Server, en cualquier otro proveedor, una base de datos en SQL Azure, o incluso un servicio de OData, para que nosotros tengamos acceso a un repositorio de datos que usaremos como el centro de nuestra aplicación. Ahora, este problema viene acompañado de otra característica importante: ¿cómo lograr que una aplicación tenga un nivel de calidad aceptable o un estándar cuando no contamos con el equipo ni el presupuesto adecuado? Lightswitch, al ayudarnos mucho en el tema de la infraestructura de nuestra aplicación, busca reducir enormemente las decisiones que nosotros tengamos que hacer y que sean propensas a dejar nuestra aplicación de una manera de calidad inferior a las aplicaciones que podemos obtener con un equipo de desarrollo profesional. Lightswitch omite todas aquellas cosas que nosotros no necesitamos o que no necesitaríamos preocuparnos, como son el código de acceso a datos, optimizar las consultas, la forma de cargar asíncronamente datos, de cargar datos de navegación, entidades relacionadas, etc. Todas esas cosas que del lado de los desarrolladores suponen un tiempo de creación de código e infraestructura bastante alto, Lightswitch lo hace por nosotros. De esta manera nosotros podemos construir aplicaciones demasiado rápido. Una frase muy utilizada con Lightswitch es que Lightswitch nos permite construir aplicaciones a la velocidad de la luz, y esto lo veremos más adelante en la demo. Ahora bien, Lightswitch no es la primera herramienta de desarrollo rápido que ha aparecido dentro de la plataforma de Microsoft. Tiene algunos antecedentes que podemos nombrar y espero que alguno de ustedes pueda recordarlos. Por ejemplo, estas primeras pantallas nos recuerda una de las soluciones que utilizaban las empresas pequeñas o los inicios de empresas para poder solucionar su problema de manejo de datos, que se sigue utilizando hasta ahora para soluciones pequeñas, que es Access. Access tiene un concepto muy similar al tema de Lightswitch, porque nos permite autogestionar nuestras necesidades a través de aplicaciones sencillas. En Access simplemente modelamos nuestros datos a través de tablas, creábamos nuestros formularios y podríamos tener una especie de aplicación corriendo simplemente con un archivo de Office. Era una manera de construir aplicaciones rápidas. Sin embargo, teníamos un pequeño problema con esto, que no teníamos en consideración
la extensibilidad o el momento en que una aplicación se vuelve demasiado pequeña y necesita crecer para sostener una mayor cantidad de usuarios o se vuelve muy crítica. Esos puntos no estaban considerados en esta solución porque está pensada para pequeños problemas o pequeñas aplicaciones. Ahora, otro punto importante del cual también tenemos algún antecedente es, por ejemplo, el desarrollo que teníamos cuando veíamos, por ejemplo, Visual Basic 6, que recordamos que todo era arrastrar y soltar, el famoso drag and drop. Teníamos un toolbox lleno de controles, arrastrábamos a nuestros formularios y empezamos a crear nuestras aplicaciones a través de generar gran cantidad de pantallas que nos daban solución a problemas para ingresar o editar nuestros datos. Esta también era una forma rápida de desarrollo de aplicaciones y nos permitía, entre otras cosas, acelerar la forma en que desarrollamos aplicaciones. Si lo vemos en comparación con otras plataformas donde las interfaces de usuarios eran mucho más difíciles de diseñar. Y por último, una mezcla importante de todo esto es la aparición de la plataforma de .NET y con ello la aparición de tecnologías muy importantes como Cyberlight y WPF. Estas dos tecnologías nos permitían crear, o nos permiten, mejor dicho, crear interfaces de usuario ricas, que son altamente responsivas, sin límites para el diseño. Podemos tener cualquier tipo de interfaz. Lo que se nos ocurra a la mente y lo que querramos mostrarle al usuario, podemos construirlo con WPF, por ejemplo. Entonces, esta mezcla de tecnologías hacen que surja un nuevo paradigma, que podamos construir aplicaciones rápidas, modelar o responder a problemas relativamente sencillos de una manera veloz, sin la necesidad de tener que construir mucha infraestructura de parte del código, o sea, meter mucha mano a código, y sin tener que ser un dios en el desarrollo para poder solucionar problemas sencillos. Y que aún así, nuestra aplicación sigue siendo una aplicación de calidad. Todos estos conceptos se mezclaron para lo que hoy conocemos como LightSwitch. LightSwitch, sin embargo, no es una tecnología totalmente nueva. Ya tiene cierto tiempo desde que apareció, pero ha madurado bastante en el transcurso del tiempo y son cosas que veremos y novedades que trae con Visual Studio 2013 que podemos apreciar en el preview. Algunas de las novedades que fueron comentadas durante la conferencia, el build, que sucedió hace poco. Ahora, una buena pregunta sería, entonces, ¿para quién está orientado el LightSwitch? ¿O hacia qué usuarios apunta LightSwitch? Uno de los grupos principales a los que apunta LightSwitch es a los usuarios finales que tienen conocimiento de desarrollo, o los usuarios finales developers. Aquellos que quieren resolver problemas que tienen, por ejemplo, almacenar ciertos datos, llevar control de ciertas existencias o algo así, que son developers, pero que no están dedicados 100% al desarrollo. Es decir, tienen conceptos o conocimiento de desarrollo, pero no son totalmente desarrolladores. Sin embargo, tienen un amplio conocimiento del problema de negocio que quieren resolver. Aquí es donde apunta el LightSwitch, porque nos permite simplificar todo aquello que nosotros no manejamos en profundidad, es decir, el código, el acceso a datos, el uso de patrones, las mejores prácticas, etcétera, y nos permite solamente enfocarnos en aquello que es importante para nuestra aplicación, para nuestro negocio y aquello que conocemos, que es justamente la lógica del negocio. Ahora, otro grupo importante al que apunta LightSwitch es también a los desarrolladores, a los profesionales, a los intermedios, a los amateurs y a todos aquellos que están metidos o que quieren aprender a desarrollar. Porque llega un punto en el que, por ejemplo, un desarrollador experimentado está cansado de trabajar o de, por ejemplo, tratar de enfocar una solución y tener que escribir código repetitivo una y otra vez acerca de cómo acceder a una base de datos, acerca de cómo leer, cómo realizar una consulta, cómo agregar datos, eliminar, editar, el famoso CRUD o los famosos mantenimientos dentro de una aplicación relativamente larga. Todos estos temas que son complicados o por decir son tediosos para un desarrollador con experiencia, LightSwitch los puede resolver de una manera sencilla, porque solamente necesitamos modelar correctamente nuestro origen de datos, nuestro dominio, un estilo de desarrollo orientado al dominio, para que nuestra aplicación pueda fluir de una manera sencilla. Ahora, ¿qué factores importantes nos pueden hacer decidir optar por una solución en LightSwitch? Primero, la que hemos comentado y una de las más importantes que me parece muy significativa para mí personalmente, es delegar el trabajo pesado. Como dicen, si hay un trabajo que es demasiado pesado, probablemente no sea hecho por un humano.
Entonces dejemos que las máquinas hagan el trabajo de las máquinas. Si tenemos que hacer código que se conecte una y otra vez a la base de datos, ejecute consultas, valide nuestras entidades, haga los clásicos agregar, eliminar, editar, actualizar. Entonces, todo eso una y otra vez, tenemos un punto en donde nos damos cuenta de que algo está yendo mal. Si estamos repitiendo algo o nos está haciendo un trabajo muy pesado, algo está yendo mal. Y esto lo podemos solucionar de una manera sencilla utilizando el light switch. Ahora, un segundo factor muy importante es involucrar a las pymes. Las pymes y pequeñas empresas tienen algo en común que los hace interesantemente sencillas de abordar por medio del light switch. Que primero tienen una lógica de negocio que nosotros podemos simplificar o que de alguna manera es sencilla. Y también tiene un factor importante que es que cuentan con bajo presupuesto, porque son pequeñas y medianas empresas que recién están empezando a consolidar su negocio. Esto tratamos de resolverlo utilizando el light switch. ¿Por qué? Porque el light switch nos permite que desarrolladores con conocimientos intermedios o no muy avanzados en cuanto al desarrollo, las buenas prácticas, la arquitectura o incluso con muy poca experiencia dentro del mundo del desarrollo puedan construir soluciones que mantengan un estándar de calidad muy alto. Debido a que la mayoría de las cosas en donde la experiencia sería un factor decisivo para escoger las soluciones correctas, Light Switch lo aborda por nosotros. De esta manera podemos nosotros reducir incluso los gastos que afronta una empresa tratando de optimizar procesos o automatizándolos utilizando un sistema. Dado que el Light Switch nos permite que uno o dos desarrolladores puedan abordar un problema mediano o pequeño. E incluso una de las características más importantes y que le agrada a los clientes es que pueden tener una aplicación funcional o un prototipo funcional de manera muy rápida, en cuestión de horas, minutos, dependiendo del problema, de manera que ellos puedan ver y probar si una solución se ajusta a sus problemas de una manera muy rápida, que es lo que ellos quieren y les encanta, el tiempo, que los tiempos se acorten. Luego la tercera, que viene involucrando a lo que es las anteriores, que es hacer cumplir las normas y estándares. Como los mencionábamos, puede que no seas un desarrollador experto o que no conozcas las mejores prácticas en cuanto a WPF, CyberLink, el consumo de servicios y todo eso, pero Light Switch te puede ayudar a tener un estándar de calidad y a seguir normas que ya han sido probadas y que han sido desarrolladas por expertos para poder solucionar tus problemas de manera sencilla. Y la última y no menos importante, que es rápido, escalable y robusto, porque nos permite, y lo veremos más adelante, desplegarlo a distintas opciones de hospedaje. Llámese Azure, llámese un servidor propio con Windows Server y AIS, etcétera. Lo que nos permite, por ejemplo, si lo pensamos desde el punto de vista de la nube, tener una aplicación que hemos construido de manera robusta, que es sencilla de construir, que es fácil de mantener y que podemos escalar de una manera sorprendentemente sencilla, debido a que en Azure solamente vamos a escoger qué capacidad queremos darle de procesamiento a nuestra aplicación, qué capacidad de memoria queremos darle a nuestros servidores, cómo queremos escalar nuestra solución, podemos controlar nuestros picos más altos, nuestros picos más bajos, etcétera. Bueno, eso es un tema más que viene para el lado de la nube propiamente, pero también es importante saber que el Light Switch se encaja muy bien con este concepto. Ahora, la experiencia de desarrollo. ¿Cómo Light Switch viene a incluirse dentro de nuestra experiencia o cómo nosotros vamos abordando el tema de Light Switch? La mayoría de desarrolladores que entran al mundo de Light Switch y lo ven por primera vez siguen más o menos este camino, en tres etapas principalmente. La primera, el inicio, en donde los desarrolladores empiezan a poner a prueba su curva de aprendizaje y empiezan a aprender los conceptos básicos y el paradigma que tiene Light Switch. Aquí empiezan por tareas tan sencillas como seguir un tutorial para poder describir tus datos, crear tus pantallas para tareas comunes, etcétera, y probar cómo se va desenvolviendo el Light Switch de manera estándar o de manera por default, con las características que trae en sí mismo. Y empiezas a saber o a darte cuenta de las capacidades que va teniendo el Light Switch. En este punto es el punto en donde los developers están un poco escépticos con los resultados que pueden obtener con Light Switch. Luego pasan a una siguiente etapa, donde van refinando su modelo o su aplicación. Aquí es cuando nosotros empezamos a ver que ciertas aplicaciones requieren un poco más que tan solo operaciones de mantenimiento, sino que requieren un pequeño toque de lógica extra. Es aquí cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de las formas o las opciones que nos da Light Switch para poder introducir nuestra lógica de negocio.
Aquí nosotros empezamos a escribir nuestra propia lógica de negocio, a personalizar la forma en que se muestran nuestras pantallas, a crear consultas personalizadas, etcétera. Hasta este punto hemos llegado a una aplicación medianamente extendida, medianamente completa y podemos haber solucionado muchos problemas. Sin embargo, llega un punto en donde queremos muchas más cosas. Llegamos a este punto en donde nos interesa mucho la iSwitch, nos damos cuenta de los beneficios que trae y nos gusta. Pero también queremos resolver problemas muy complejos con la iSwitch. Y aquí es donde viene una parte importante, que es empezar a profundizar en el conocimiento y las herramientas que nos brinda. O la parte que nosotros conocemos como extender el modelo. Exploramos todo lo que es el ecosistema de componentes, cómo está construido por detrás una aplicación de iSwitch, de cara a cómo se construye realmente la aplicación. Creamos controles personalizados, ya sea para CyberLife o para el cliente que estamos creando, de manera que podamos enfrentar problemas personalizados, por ejemplo, no sé, expresar la ubicación geográfica de una orden, de un cliente, etcétera, escribir reportes personalizados, manejar impresión, etcétera. Cosas que no vienen por default solamente para activar con un checkbox, como hay muchas características que sí las tiene el iSwitch. Y empezamos a darnos cuenta de que el iSwitch, además de todo lo automatizado que es para crear todo el tema de acceso a datos, también nos da un punto de extensibilidad en el cual nosotros podemos agregar más cosas, personalizarlo, romper ese cubo en donde estamos metidos y limitados dentro de lo básico y salir a algo que rompe todos los esquemas y nos permite generar y solucionar cualquier problema de la misma y sencilla manera en que lo hemos estado haciendo anteriormente. Luego, cuando llega el momento en que nuestro sistema va tomando algo de puntos críticos dentro de nuestra organización y empieza a comunicarse con otros sistemas, entonces es aquí donde otra característica importante del iSwitch sale a relucir. El hecho de que podemos integrarlo con orígenes de datos personalizados, con orígenes de datos variados, mezclar varios orígenes de datos dentro de una misma aplicación. Llámese consumir una base de datos local, una base de datos en la nube, un servicio, una lista de SharePoint, etcétera. Ahora, cuando mencionamos el punto de extensibilidad, recordamos que teníamos que saber cómo nuestra aplicación estaba construida por detrás, qué es lo que realmente pasaba detrás de todo, toda la fachada que nos daba el iSwitch. Y esto es lo que veremos a continuación. ¿Cuál es la estructura de mi solución? Esta es la estructura que presenta una aplicación del iSwitch, básicamente, y podemos ver que está dividido en el nivel de cliente, en donde tenemos, dependiendo del cliente que escojamos, sea CyberLife 5, HTML5, etcétera. Y tenemos parte de la lógica, por ejemplo, para comunicarse con un servicio si lo estamos consumiendo. Todo eso se encuentra en nuestra capa de cliente. Como podemos ver, y espero se aprecie en la imagen, nuestras pantallas, controles personalizados, el SAML, las páginas web en HTML, etcétera. Y la lógica del lado de cliente se encuentra en esta parte. Ahora, como esta es solamente la fachada de nuestra aplicación, al desplegar una solución en iSwitch también se crea otro proyecto, con nuestra capa intermedia, que viene a ser toda nuestra lógica de negocio, nuestro acceso a datos, nuestros diferentes orígenes, todo orquestado a través de una solución de un servicio de data, que es un servicio de WSF que podríamos hostear en un entorno de un IIS 7, bien podría ser un IIS 6, pero se recomienda por compatibilidades IIS 7, en el cual tenemos del lado del servidor toda nuestra lógica, nuestras validaciones personalizadas, y todas aquellas rutinas que queramos ejecutar cuando se realizan ciertas operaciones. Esta capa, como pueden ver, es la que se encarga de comunicarse y orquestar la comunicación con diversos orígenes de datos, como podemos ver. SQL Server, Azure, SharePoint, un servicio de data, entre otros. Y basándonos en esta arquitectura básica, es que nosotros debemos encontrar los puntos de extensibilidad necesarios para personalizar nuestra solución a nuestros requerimientos. Ahora, el tema del desarrollo de la aplicación es una parte crucial, pero llega el momento en el que tenemos desarrollado nuestra aplicación, la hemos probado, al cliente le gusta, la hemos hecho rápido y necesitamos desplegar nuestra aplicación ya, pasarla a producción, que empiece a funcionar. ¿Qué opciones tenemos de hospedaje o de qué manera podemos nosotros hostear nuestros proyectos? Es un punto importante y es lo que quería comentarles. Ahora, tenemos dos opciones, ya sea on-premise
o basado en la nube. Si lo hacemos basado en la nube, podemos hostearlo directamente en Windows Azure, consumir nuestro acceso a datos de SQL Azure, o si queremos publicarlo como una aplicación de SharePoint, utilizar lo que se conoce como Office 365. Por otro lado, independientemente si nuestro cliente es un desktop, si nuestro cliente es HTML5, si nuestro cliente es Silverlight, tenemos también la opción on-premise, o nosotros mismos. Es cuando nosotros podemos hostearla dentro de un IIS. Como ya lo habíamos mencionado, el IIS 6 está soportado, pero se recomienda el IIS 7. Y luego tenemos que tener un origen de datos. SQL Server puede ser, que es el origen típico para hostear nuestras bases de datos, de manera que nosotros también manejemos nuestros datos de manera local. Y también tenemos la siguiente opción, si es que queremos desplegarla como una aplicación para SharePoint, podemos hostearla directamente en un SharePoint que nosotros mismos hayamos levantado. Es el mismo proceso tanto para un SharePoint on-premise como un SharePoint 2013 como parte de las aplicaciones de Office 365. Y esto es más o menos las soluciones de hospedaje que podemos tener. Podemos, si tenemos un servidor local en nuestra empresa o queremos probarlo de manera local, podemos hostearlo on-premise. Si queremos que nuestra solución sea mucho más dinámica y pueda escalar rápidamente, podemos hostearlo en la nube y, como ya recordamos, se enlaza de manera muy sencilla con Azure. Si nos alcanza el tiempo, podemos ver de cómo publicarla directamente. Y bueno, esas son principalmente las dos opciones que tenemos a la hora de desarrollar una aplicación con LightSwitch y a la hora de desplegarla. Ahora, esta es la parte más importante. Vamos a hacer una pequeña demo con LightSwitch para demostrar todo lo que hemos visto y todo lo que hemos visto en teoría y poder ver qué podemos hacer con LightSwitch. A ver si puedo compartir mi... Ya, a ver, debería estar compartiéndose mi Visual Studio, espero, para poder hacer la demo. Ya me parece que sí. Espero también me escuchen. Bueno, a ver, vamos a hacer una pequeña aplicación utilizando Visual Studio 2013 para ver un poco las nuevas características. Lo primero que tenemos que hacer es habernos asegurado de que dentro de nuestra instalación hayamos escogido incluir LightSwitch como parte de nuestras plantillas por defecto para poder tener la plantilla de LightSwitch para poder crear nuestras aplicaciones. Y veamos, aquí está, nos aseguramos de tener la versión del framework correctamente seleccionada y luego pasamos a seleccionar el tipo de cliente LightSwitch que queremos emplear. El cliente HTML, dependiendo si es en C# o en Visual Basic, nos permite crear una aplicación que es perfectamente disponible para interfaces móviles o interfaces touch, que nos permite, ya sea visto en un cliente Windows, en un cliente móvil, ya sea un Android, un Windows Phone, un iOS, en lo que sea, porque es simplemente HTML. Por otro lado, si queremos un cliente más rico, podemos emplear una solución basada en desktop, que va a utilizar lo que llamamos como WPF y Silverlight, dependiendo si queremos migrar también un cliente rico para web, que es lo que vamos a ver ahorita, que es lo que nos permite la mayor flexibilidad. Y luego, si nos alcanza el tiempo, podemos ver un poco de este nuevo cliente, que es el cliente HTML5, que nos permite muchísima funcionalidad interesante. Nos aseguramos de haber puesto correctamente el nombre y simplemente lo creamos. Esperamos a que Visual Studio se encargue de crear todo el backend de nuestro proyecto para empezar con las tareas iniciales. Hay que recordar que si queremos empezar con el cliente HTML, nos conviene tener ciertos niveles de conocimiento en lo que es JavaScript, porque es lo que nos permitirá personalizar nuestra lógica del lado del cliente. Porque como sabemos, todo lo que se va a enviar al cliente final va a ser JavaScript y HTML, para que pueda ser interpretado por todos los navegadores. De esta manera que si queremos tener soluciones más personalizadas, debemos tener cierto dominio de estos dos temas. Ahora, al iniciar nuestro proyecto, se nos abre la pantalla de inicio Start para poder empezar de manera rápida. Y tenemos dos tareas básicas en el centro que podemos observar.
que es crear una nueva tabla si es que queremos nosotros modelar mismo nuestro origen de datos, o adjuntar un origen de datos externo, si es que ya tenemos una base de datos o un servicio al que queremos adjuntar, que es lo que haremos en este caso. Y aquí se abre simplemente nuestro wizard donde nos pregunta qué tipo de origen de datos tenemos. Un RIA Services, un Data Services, un SharePoint, un sitio de SharePoint o una base de datos. En este caso yo tengo una base de datos corriendo en mi servidor local. Entonces le doy siguiente y se me va a abrir el típico cuadro de diálogo para que yo introduzca mi cadena de conexión. En este caso, mi instancia del servidor se llama SQL 2012, si mal no recuerdo. Y voy a conectarme a la siempre famosa y un vigente base de datos Norwind, que aún la tengo, no sé por qué, para ver qué podemos hacer con esta. Y le damos simplemente OK. Al ingresar eso va a empezar a obtener todos los datos que tiene la base de datos y nos permite seleccionar nosotros qué parte de nuestra base de datos va a formar parte de nuestro modelo. En este caso hemos reconocido una gran cantidad de vistas y una gran cantidad de tablas. A ver, para hacerlo sencillo vamos a importar las categorías, los clientes, empleados, los detalles de las órdenes, los productos y bueno, eso podría ser. Y a ver, vamos a jalar una vista para ver qué tal. Luego debemos especificar el origen, o mejor dicho, el nombre de nuestro origen de datos. Como recordamos, o recordando lo que mencioné anteriormente, podemos tener varios orígenes de datos y es por eso que necesitamos agruparlos bajo un nombre. Le damos finalizar y Lightsheet se va a encargar de crear todo nuestro origen de datos. En este caso, por ejemplo, tenemos una vista que es invoice y como tal, una vista no tiene una clave, una llave primaria. Entonces, nos dice que va a intentar inferirla de la definición y le damos continuar. Porque no hay ningún problema, no voy a hacer operaciones de inserción de datos con esa vista, solamente para leerla. Y vamos a tener nuestra solución cargada por fin. Aquí podemos ver las primeras diferencias que tenemos con Lightswitch en Visual Studio 2013 a lo que teníamos anteriormente. Antes teníamos dos vistas para nuestra solución. La vista lógica y la vista física, por decirlo de alguna forma. La vista lógica nos permitía ver nuestra solución de Lightswitch de dos maneras. Como un conjunto de orígenes de datos y pantallas. Y la otra forma nos permitía verla como el conjunto de lo que es físicamente dos proyectos, el cliente y el servidor. Que lo podemos ver aquí. Ahora en Visual Studio 2013 podemos ver todo sin tener que intercambiar de vistas. Tenemos el cliente y tenemos el servidor. Y tenemos el proyecto que engloba ambos. Ahora, dentro del servidor ahora están agrupados nuestras tablas o nuestros orígenes de datos que podemos ver acá. Como recordamos, todo se basa principalmente en nuestro origen de datos. Si modelamos correctamente nuestro origen de datos, todo funciona correctamente. Así que vamos a empezar a chequear un poco. Por ejemplo, empleados. Y aquí vemos otra de las diferencias que encontramos con Visual Studio 2013. Algunos de los que hayan podido tocar Lightswitch anteriormente deben haberse topado con el inconveniente de que querían editar varias pantallas al mismo tiempo y no podían. ¿Por qué? Porque cuando editábamos una pantalla, automáticamente se cerraba la anterior. Ahora, debido a que han mejorado un poco la estructura de los archivos y la forma en que se compone la solución, podemos tener varias ediciones de pantallas, varios elementos abiertos al mismo tiempo. De manera que podemos trabajar en ambos en manera simultánea. Ahora, volviendo al concepto principal, debemos centrarnos en nuestro origen de datos, que lo podemos ver aquí. Ahora, si esto está correctamente modelado, todo va a funcionar correctamente. Por ejemplo, un concepto importante dentro de esto es que todas las entidades se basan siempre en una propiedad resumen, que lo veremos más adelante y empezar a tener un poco de sentido, que es cómo resumir una entidad por una sola característica. Es decir, por ejemplo, una persona se puede resumir por su nombre completo, de manera que lo podemos buscar rápido. Un producto por su nombre completo, incluyendo marca, modelo, unidad de medida, etc., no sé. Una orden por su número de orden, etcétera. Todo eso se basa
por el concepto de propiedad resumen. Entonces, cuando tenemos nuestras bases de datos, generalmente tenemos, por ejemplo, separados nuestros campos, nombres y apellidos, como lo tenemos en este caso, pero queremos que nuestra entidad se resuma por el nombre completo. Entonces, es ahí donde empiezan una de las tareas principales con Lightswitch, que es encargarse de modelar completamente primero nuestras entidades. Algo así como un desarrollo orientado al dominio. Entonces, lo primero que hacemos es que yo necesito una propiedad llamada fullName. Entonces, simplemente la agrego y va a aparecer como una propiedad más. Notarán este símbolo raro al costado porque es una propiedad que se autocalcula. Entonces yo le digo, editar el método por el cual esta propiedad se calcula y me va a llevar al fragmento de código que representa, está aquí, y simplemente me dice que dentro de este resultado yo fije lo que quiero devolver. Entonces le digo, a ver mi idioma aquí, ahora sí. Le digo simplemente el resultado es igual a el primer nombre, dejo un espacio y los apellidos. Así de sencillo. Puedo componer esa propiedad así de sencillo, porque es la única definición que tengo. Cierro y ya. Acabo de mezclar parte de diseñador con parte de código. De una manera sencilla. Luego, para decirle que esta es mi propiedad resumen, entonces voy a esta parte, como podemos ver, servidor para todo lo que es código y el cliente para ver todo lo que es, cómo se va a mostrar. Y podemos ver esta interesante propiedad que se llama propiedad resumen. Entonces yo le digo, yo quiero que resumas mis empleados por su nombre completo. Entonces busco y le digo full name. Y ya está. Ahora, ese era uno de los pilares principales dentro de Lightswitch. Lo que son nuestros orígenes de datos son nuestras entidades. Pero otra parte importante son nuestras pantallas. Entonces, vamos a agregar unas cuantas pantallas para ir probando un poco. Entonces, me voy a la parte del cliente y le digo agregar una nueva pantalla. Lo primero que yo quiero hacer es, que me pueda mostrar los productos que tengo. Entonces, para eso, digo una pantalla de búsqueda de datos. Le digo que la entidad que quiero son los productos. Y listo, ok. Y ya está. Este es mi diseñador dentro de Lightswitch. Y me dice más o menos de qué forma está agrupado mis características o mis propiedades. Y yo puedo ir quitando cosas. Por ejemplo, no quiero que se muestre el ID. Lo elimino. Esto tampoco quiero que se muestre. Y tampoco. La categoría aquí. Y ya está. Por ejemplo, hasta este punto yo ya tendría una aplicación con todas las características para leer los datos, ordenarlos, filtrarlos y buscarlos. Solamente con haber arrastrado y seleccionado mi origen de datos. A ver, vamos a ver qué obtenemos al ejecutar nuestra aplicación por primera vez. A ver, en este momento se está levantando el servidor y el cliente. El servidor, como pueden ver, está corriendo en un IIS Express dentro de mi máquina. Y el lado cliente es una aplicación basada en Silverlight, pero como aplicación de escritorio para tener más características, que nos permite tener un cliente rico con todas las características de Lightswitch. Y como podemos ver, carga nuestro cliente por primera vez, empieza a conectarse a la base de datos y está tratando de leer los datos y aquí los está mostrando. Ya. A ver, si ejecutamos la aplicación tenemos esto. Como podemos ver, hay muchas características que ya vienen incluidas y que nosotros no hemos tenido que mover absolutamente nada para poder generarlas. Como es la paginación de los resultados, la forma para poder buscar productos dentro de aquí, por ejemplo, queso Cabrales era un clásico producto de ejemplo dentro de Norwin. Buscar. Y aquí está. Me puede buscar los productos. De nuevo, aquí está. Luego también la paginación de los resultados.
Listo, me pagina todos los datos, poder ordenarlos por algún concepto, por ejemplo, por categoría, por nombre de producto, por cantidades por unidad, por precio unitario, etcétera. Todas estas características que son básicas y que para un cliente le parecen lo mínimo que esperan de una aplicación, lo obtienen de manera sencilla por parte de LightSwitch, porque ustedes no van a tener que hacer todo esto. Y una característica muy interesante y que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, esta. A ver con todos. Exportar los datos a un archivo de Excel, que es una tarea muy útil para los clientes finales, porque les permite manejar mejor su data para presentar un informe, generar un reporte, etcétera. ¿Ves? Solamente con ese sencillo botón que ya estaba colocado ahí y que nosotros no hemos tenido que programar, tenemos nuestros resultados en una hoja de Excel. Ahora, dado que ya hemos visto esta parte, que es la parte de ver datos, vamos a ver un poquito cómo podemos agregar o editar datos. Ya tenemos la ejecución de nuestro proyecto y simplemente para poder habilitar esta característica lo único que tenemos que hacer es agregar más pantallas. Por ejemplo, vamos a agregar una pantalla. Yo digo que quiero una pantalla para nuevos datos y quiero que sea, a ver, una categoría podría ser. Y aquí nos da una importante descripción en la parte de abajo, que es que si una entidad está relacionada con más tablas, tenemos la capacidad de poder cargar esas tablas adicionales y poder así trabajar con ellas desde la misma pantalla. En este caso, cuando yo quiero crear una nueva categoría, quiero que solamente ingresen los detalles de esa categoría, los productos que están enlazados después. Entonces solamente dejo activado este checkbox y le doy OK. Inmediatamente otra vez vuelve a aparecer el editor de LightSwitch y nos representa las propiedades que tenemos. Ahora, quienes recordarán la base de datos Norwind, o sea, quienes ya deben tener cierto tiempo dentro del desarrollo, recordarán que el campo Picture es una antigua columna Picture dentro de la base de datos y que por ahora no podemos mostrarla, pero sí podemos utilizarla como imagen si utilizáramos un control personalizado dentro de algunos toolkits que encontramos en Visual Studio, en la Visual Studio Gallery. Ya hablaremos de eso más adelante. Por ahora solamente la quito y la resumo en que tiene un nombre y una descripción. Luego, teniendo esto, ya tenemos, por ejemplo, la forma en que podemos nosotros agregar esta pantalla. Y simplemente podríamos ejecutar otra vez nuestra aplicación y probarla. Pero ahora vamos a probar unas cuantas cositas más. Por ejemplo, quiero personalizar un poco mi proyecto. Así que lo único que hago es ir, a ver, vamos a comprimir otra vez nuestros proyectos. Tenemos la solución de LightSwitch, tenemos el cliente y tenemos el servidor. Hago propiedades en el proyecto de LightSwitch y voy a tener propiedades interesantes que podemos editar. Que es, por ejemplo, si quiero enlazarla con un proyecto de base de datos dentro de mi solución, nueva característica en Visual Studio 2013, qué lenguaje por defecto voy a utilizar y un poco de información adicional acerca de cómo funciona esto de los lenguajes, la cultura y la globalización. Y esta parte que es la que más me gusta, que es las extensiones que puedo utilizar con LightSwitch. Dado que LightSwitch es un cliente rápido, lo importante con LightSwitch es que podemos obtener temas, podemos bajar extensiones, controles y comportamiento adicional que simplemente instalamos en Visual Studio y activamos. Por ejemplo, el tema que ustedes están observando es un LightSwitch Cosmopolitan Shell, que utiliza también unas extensiones básicas de LightSwitch para ver el tema de Excel y todo eso. Y ahora, si alguien recuerda lo que mencioné hace poco, dije que había ciertas características en LightSwitch que bastaba con activarlas simplemente para que ya estuvieran listas. En este caso, por ejemplo, es el control o el control de acceso, la autenticación, cómo los usuarios se autentican con mi aplicación. Eso, dado que es algo recursivo, algo que generalmente siempre se utiliza, entonces es muy común y LightSwitch ha pensado en incluirlo de manera nativa. Por ejemplo, si yo quisiera que se utilice autenticación de Windows dentro de una intranet utilizando Active Directory o un usuario propio de Windows, seleccionaría esta opción. Si yo quisiera que fuera una forma más sencilla utilizando usuarios y contraseñas de la manera tradicional, utilizaría autenticación de formularios. Esto solamente cambia la manera en la cual yo puedo acceder a la aplicación y solamente es visible en el momento de que yo pueda publicarla. Antes no.
A ver, luego de haber activado esto, podemos también realizar algunas cosas más dentro de lo que es el cliente, que es, por ejemplo, editar la navegación de las pantallas. A medida que nuestra aplicación va obteniendo mayor cantidad de pantallas, vamos teniendo problemas a la hora de organizar. Entonces es el momento en donde nosotros creamos grupos para poder ordenar tareas comunes dentro de grupos relacionados. Por ejemplo, grupo category, y aquí incluyo la que nos permite agregar una nueva categoría. Este lo puedo renombrar a productos. Esto lo elimino de aquí. Y listo. Por ejemplo, puedo empezar a generar mis categorías o mis grupos. Luego también debo seleccionar aquella pantalla que es la pantalla por defecto o la que se carga de forma predeterminada. Que en este caso es la búsqueda de productos. Que bien podría ser las órdenes, etcétera. Y luego una interesante propiedad es que también podemos hacer que este cliente rico, como ya lo habíamos mencionado, pueda ser no solo desktop, sino que web, que es la parte interesante. A ver si lo ponemos en web. Y una última cosa para no extender un poco el demo y dejar un poco de tiempo para las preguntas, es que vamos a ver las órdenes a través de una grilla editable, que es otro tipo de plantilla. Yo digo las órdenes y le doy OK. Y otra vez se abre nuestro editor. Simplemente lo vemos aquí. Y de manera también podemos observar empleados que modificamos. Lo pongo por aquí, así. Y ya, por ejemplo, aquí tengo esto. Y aquí puedo editar todo lo que se ve en nuestro entorno, en nuestra aplicación. Por ejemplo, el botón guardar y refrescar están aquí. Si yo quisiera, podría borrarlos. Si quiero agregar más comandos, puedo agregarlos aquí también. Agregar, editar, eliminar, por ejemplo. Editar seleccionado, eliminar seleccionado, remover seleccionado, refrescar, incluso un nuevo botón cualquiera, escoger un método existente, tenemos aquí ya métodos predefinidos. Todo esto nos facilita el light switch. Y listo, teniendo esto. Y para dejarles una cosita más, vamos a hacer lo último extensible, que es cómo podemos modificar fácilmente nuestras consultas. Por ejemplo, productos, me muestra todos los productos. Yo quiero solamente que me muestre los productos que no están descontinuados. Entonces, vemos en esta parte de aquí y vemos una parte que dice editar consulta o edit query. Simplemente le damos a editar consulta y aquí tenemos este editor que nos permite filtrar fácilmente. Le digo, quiero agregar un filtro y le digo, ¿dónde? Y busco la propiedad que quiero. Bueno, en este caso estoy en órdenes. Disculpen. A ver, aquí. Aquí en productos. Agrego un filtro y le digo dónde discontinuo es falso. Que nos da todos los productos que no están descontinuados. Y listo. Así, de sencillo, puedo editar o crear consultas personalizadas. Incluso permite muchas más cosas que no nos da el tiempo de incluso de mencionar. Que es el hecho de, por ejemplo, crear pantallas parametrizadas, pedirle parámetros al usuario para mostrarle ciertas datas, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver los cambios que podemos obtener con esto. Y ahora, a diferencia del caso anterior, se nos abre el navegador. Y en este navegador empieza a cargar el complemento del Silverlight para poder generar una experiencia rica de la misma forma que se ejecutaba en desktop, pero ahora se permite en la web, como podemos ver ahorita. Y al habilitar los usuarios podemos ver que en la esquina superior derecha está, por ejemplo, un usuario de prueba que nos da la certeza de que está habilitada la autenticación. Y ya tenemos nuestros productos agregados. A ver si yo quiero crear una nueva categoría. Simplemente digo nueva categoría. Este es mi formulario. Otros productos. Esta es una categoría demo. Ahora esperemos de que el campo picture no sea requerido, porque si no va a suceder obviamente un error. Pero vamos a ver qué pasa. Ya está agregada nuestra categoría, se abre automáticamente los detalles y ya está guardada nuestra base de datos. A ver, incluso la navegación viene inmersa ya de por sí, porque por ejemplo yo doy clic en este y voy a los detalles del producto. Puedo ver absolutamente todo, incluso editarlos. Así que podemos ver que el Light Switch nos ofrece una
gran gama de posibilidades para poder hacer. A ver, nuestra categoría se llamaba otros productos. Y ahí está. Está nuestra categoría, guardamos. Y listo. Yo no he tenido que escribir lógica ni nada. No he tenido que meter más que una sola línea de código porque quería que mis empleados se vieran bien. A ver, ¿qué es aquí las órdenes? ¿Dónde están los empleados? Aquí está. Ahora se ve el nombre completo. En todo caso se vería un solo nombre. Y de esta forma puedo construir aplicaciones de línea de negocio de una manera rápida y sencilla, sin la necesidad de hacerme muchos líos con el acceso a datos. Sin embargo, recalquemos, si queremos llegar a una aplicación completa necesitamos profundizar mucho en LightSwitch y su extensibilidad. Pero podemos ver que es una herramienta que nos soluciona muchísimo la vida para nosotros los desarrolladores. Y bueno, para no extendernos mucho con el tiempo, eso ha sido la demo. Quería recomendarles la charla de mañana. Vamos a tener introducción a WebMatrix 3. Y la pantalla que estamos observando tenemos todos los tipos de contactos para la comunidad. Tenemos el Facebook, el Twitter, el canal de YouTube, la página web y tenemos también el correo en el cual pueden mandar sus dudas, preguntas acerca de la semana de webcast. Para cualquier otra consulta pueden escribirme a mi Facebook, a mi Twitter y cualquier duda estaré presto a responderles tan pronto como sea posible. Y si eso es todo, muchísimas gracias a todos, gracias por haberme escuchado. Hasta el día de mañana.